Buenos días desde Little India, mi último día aquí en Kuala Lumpur. A las 12 tengo que coger un tren para seguir rumbo a Ipoh, pero de momento vamos a aprovechar la mañana hasta las 12 para visitar un templo taoísta bastante grande que hay aquí en Kuala Lumpur. Y bueno, me he cogido el monorail hasta el extremo sur y ahora cogeré un Grab para acercarme al templo. Tengo media hora andando desde aquí y he aprovechado para parar aquí en Little India para desayunar. Y como no, pues otra vez roti. Este es un roti con cebolla y algo más que no recuerdo. Dos salsas me han puesto hoy. Parecen parecidas, pero no sé, lo veré. Un café y bueno, vamos a ver. A ver, el roti es comida india, aunque los malayos lo han adquirido como suyo, pero aquí especialmente en esta zona, que estamos en la zona de Little India, zona donde más indios hay aquí en Kuala Lumpur, todavía pues es más auténtica, así que vamos a probarla y a ver qué tal. Una masa de pan y dentro está relleno con huevo y cebolla. Entonces moja la salsita, que pica bastante. Y esto es desayuno sencillo, barato y bueno. Una cosa que me ha parecido curiosa en Malasia y que no se suele ver mucho en España es a la hora de pagar. Tú en todas las mesas tienes un numerito y cuando has terminado de comer coges tu número y siempre hay un cajero, está ahí el cajero. Siempre hay una persona que se dedica solo a cobrar. Pues nada, ya hemos desayunado y ahora con el estómago lleno vámonos a visitar el templo. Acabo de llamar a un Uber no, un Grab, a ver lo que tarda. Por cierto, el desayuno no llegaba a 9 ringgit, que es como 1,80 o algo así. 1,80 euros al cambio. Creo que ya está aquí mi Grab. Por cierto, este viaje me ha costado 1,50 y son como 2 kilómetros así. Voy a llegar al templo Sen Hou. He tardado 10 minutillos desde donde estaba desayunando en un Grab, en unos 3 kilómetros. Bueno, aquí el Grab está súper barato, 1,50 euros al cambio. Y entre andar media hora o 1,50, pues está claro. Y además aquí está bastante apartado, está en una colina, así que aquí venir andando es bastante complicado. Vamos a ver si podemos visitar el templo porque parece que voy a estar solo, porque no se ve por aquí mucho ambiente. Y bueno, vamos a ver. En medio del caos y rascacielos de Kuala Lumpur, este templo taoísta es un pequeño oasis de calma. El olor a incienso, los colores intensos, el ir y venir de los fieles recuerdan que la ciudad no es solo modernidad, sino tradición viva. Un lugar sencillo, auténtico y perfecto para hacer una pausa y observar la vida local. Y ya de vuelta en el hotel, último vistazo a la piscina y camino hacia Ipoh. Voy a la estación de tren, cogemos el tren y en un par de horitas llegaremos a Ipoh. Vamos a descubrir qué tal la ciudad. Lo primero que voy a hacer es ir a comer antes de hacer otra cosa. A ver, ¿por dónde me ha echado Google Maps? Por la calle más bonita de Ipoh seguro que no me ha echado. Pero bueno, el sitio está a 5 minutos, me lo recomendaron ayer. Así que vamos a probarlo. Sobre todo cuando alguien te recomienda algo, pues tienes más claro que es más complicado fallar.
Pues aquí es donde me han recomendado. Yo creo que es ese de enfrente amarillo, pero aquí hay varios sitios que tienen muy buena pinta. Esto parece ser una zona para comida. Ah, claro. Este es que tiene cola. ¿Qué hacemos? Hacemos la cola. A esta hora ya sería de los días que menos cola hay. Pero igual no hay tanta cola. Vamos a probar. Pues esta es la carta. Así que yo me voy a pedir lo clásico, que es el chicken, los brotes de soja y una sopa de noodles. Me voy a innovar. El plato más famoso y listo. Pues ya tenemos el menú listo. Ahora solo falta probarlo. Brotes de soja, unos noodles como acompañamiento, que podía ser noodle o arroz, pero más parecido a los noodles, un poco más diferentes que el arroz, y además lleva un poco de sopa. Y el pollo. El pollo es como al vapor, pero bueno, hay que probarlo y le damos el veredicto. Este es el que hemos comido. Y aquí pues hay varios similares. La calle está bien decorada. Seguramente por la noche sea peatonal. Y bueno, pues por aquí hay tiendas varias. ¿Esto? ¿Qué narices es esto? ¿Quién sabe lo que es eso? Son como, no sé, limones gigantes, mandarinas gigantes. Nunca lo había visto. ¡Ay, mira! Si son empanadas, como las de mi pueblo. Bueno, vamos a probar estas empanadas de hipop hechas por chinos. A ver si se aparecen o si no tienen absolutamente nada que ver. El parecido es asombroso. Bueno, después de la comida creo que voy a descansar un rato porque son las 3:30 de la tarde. No hace mucho calor y tiene pinta de que igual llueve. De hecho, cuando venía he abierto Google Maps y estaba lleno de señales de inundaciones. Se ve que ayer tuvo que diluviar por aquí y había montones de signos de peligro y de carreteras inundadas, que en Kuala Lumpur no cayó ni gota. Es aquí un poco la decadencia. Hay una mezcla aquí de decadencia en la ciudad esta, edificios muy viejos y algunos casi abandonados, por no decir abandonados, como eso de por ahí. Y luego iremos esta tarde al centro, porque han sabido reconvertir esta decadencia en locales hipster de moda, cafeterías guapas y un poco, bueno, lo que está pasando en muchas ciudades, que nuevas generaciones retoman el control de muchos locales del centro de la ciudad y tratan de reimpulsarlos pues con un ambiente, en este caso un ambiente bastante hipster, con mucho arte callejero y esta tarde lo veremos. Que todavía tengo, os voy a enseñar los billetes malayos. Por cierto, todos están muy nuevos, no sé si es que los cambian constantemente, pero todos los que he visto están bastante nuevos. En todas sale este mismo señor y he mirado, parece ser que es el primer rey de la Malasia unificada, pero no sé mucho más. Y por detrás pues símbolos que la verdad yo no sé, tendrán su significado en Malasia, pero no los conozco. 10 euros, 4 euros, 2 euros y esto nada, 20 céntimos. Y hay también monedas para importes menores que uno, 50 céntimos, 30 céntimos, etc. Mira, este es el sitio donde comí. Ahora han sacado un montón de mesas a la calle. Es que aquí en estos países la vida se hace por la noche. Por el día es que no merece la pena salir a comer o algo de eso. A ver, en esta calle hay ambientillo. Está lleno de tiendecillas, una calle cubierta. No sé si habrá también para comer al final de la calle. Vamos
avanzar hasta el final. Esta calle está llena de mercadillo, es una calle cubierta. La verdad es que se ve poquita gente. Entre que es un lunes, seguramente este fin de semana se ponga a tope. Pero ahora mismo está vacío. Y yo pensaba que iba a haber algún puestecito de comida, pero no. De comida no hay nada. Así que hay que ir a buscar la comida a otro sitio. A ver qué encontramos.